Dios nos esté bendiciendo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que tengan una, una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche. Eh, Aquí le habla su hermano Carlos Delgado y seguimos en nuestro comentario bíblico y estamos ya casi por terminar el libro de Josué y comenzar el libro de jueces. Ah, eh, uh, en el último video quedamos con que en esta ocasión íbamos a seguir estudiando lo que fue la renovación del pacto en Siquem. Los ancianos de Israel fueron testigos oculares de los poderosos actos de Dios en la fundación de la nación. Ratificaron y renovaron su pacto con él en 4 ocasiones clave. La primera fue en el Sinaí tras el extraordinario éxodo de Egipto, allá en Éxodo 24. La segunda en Moab, después de que Dios los preservara milagrosamente en el desierto y les concediera la victoria sobre los territorios al oriente del Jordán, en Deuteronomio 29:1. La tercera en el monte Ebal, luego de las conquistas de Jericó y Ai, y la cuarta en Siquem tras los notables triunfos sobre las coaliciones cananeas. Las dos primeras renovaciones del pacto fueron mediadas por Moisés, las dos últimas por Josué. Este paralelismo constituye uno de los vínculos más fuertes entre ambos líderes. Ambos actuaron como mediadores del pacto del Señor. En cada una de estas ocasiones los ancianos representaban el conjunto de la nación. Josué convocó al pueblo en Siquem delante de Dios, es decir, en presencia del arca del pacto, para renovar solemnemente su compromiso con el Señor, ya fuera como parte de su discurso de despedida o en una ceremonia separada. Es evidente que el santuario portátil y el arca fueron trasladados a este sitio sagrado, asociado desde tiempos patriarcales con la adoración al Dios de Israel, como podemos ver en Génesis capítulo 33, versículos 18 al 20. El pacto renovado en Siquem seguía la estructura de los tratados del antiguo cercano oriente, en los que una superpotencia establecía una alianza con una nación menor. De manera similar, el Señor, como Rey soberano, estableció y renovó su pacto con Israel, su pueblo escogido. Esta clase de acuerdo, conocido como un tratado de vasallaje, tenía típicamente 6 partes. La primera, un preámbulo identificando al gran rey. Josué habló con la autoridad de un profeta como un mensajero enviado desde la corte celestial. En todo momento el gran rey Dios mismo es presentado como el verdadero autor del pacto. El uso alternado de las formas yo y él al referirse al autor divino, como ocurre en Josué 24:7, no es inusual en la literatura antigua. Este recurso estilístico refleja la práctica común de transmitir mensajes divinos en primera persona, al tiempo que se reconoce la mediación humana del profeta. Segundo, un prólogo histórico relatando las bondades del rey hacia el vasallo. Típicamente el gran rey relataba la historia de su relación con el vasallo para despertar en él un sentido de confianza y lealtad. Un reino perdurable debe fundamentarse en el consentimiento interior, no en la imposición de la fuerza. El Señor inició su relación única con Israel al redimir a Abraham de su familia pagana encabezada por Taré. Las familias bendecidas de Israel expresaban su nueva fe mediante la circuncisión de sus hijos. El resto de la historia sagrada, bien conocida a partir del Pentateuco y del libro de Josué, se repasa aquí con una adición notable. Los señores de Jericó combatieron contra vosotros. La mención específica de 7 naciones subraya la totalidad de la conquista. La avispa de Deuteronomio 7:20 es probablemente una imagen simbólica del pánico y la confusión que Dios sembró entre los enemigos, facilitando así la victoria de Israel. El énfasis recae en que la conquista no fue obra de la fuerza militar, sino resultado de la intervención milagrosa de Dios. Los 2 reyes amorreos mencionados, Sihón, rey de Hesbón, y Og,
rey de Basán, que en Jueces, como lo vemos en Jueces capítulo 12, versículos 2 al 5, fueron derrotados como parte de esa obra divina. Aunque Israel utilizó espada y arco, no puede atribuir su victoria a sus armas. Podemos verlo en Salmos 44, 1 al 3, sino únicamente al poder del Señor. Tercero, estipulaciones, siendo la básica servir solamente al rey y a su reino. Los antiguos tratados de vasallaje exigían lealtad exclusiva al gran rey. Un tratado hitita, por ejemplo, ordenaba: no vuelvan sus ojos a nadie más. Lo mismo ocurre aquí. El mandato temed a Adonai implica rendirse sin reservas ante la ley del Señor y someterse de manera plena a sus mandamientos. No se puede temer verdaderamente a Dios mientras se sirve a otros dioses, como podemos ver en Primero de Reyes capítulo 17 versículos 32 al 34. Los ídolos deben ser arrojados, como podemos ver en Génesis capítulo 35 versículos 2 al 4. El Dios celoso de Israel no tolera rivales, tampoco lo hace Jesús, como podemos ver en Mateo 6:24 y en Lucas 14:26. La referencia a Egipto subraya que la redención de Israel no fuera meramente política, sino también espiritual, como vemos en Ezequiel capítulo 20, versículos 5 al 10. Dios exige una decisión clara de lealtad: permanecer con los antiguos dioses de Taré, adoptar los nuevos dioses de Canaán o seguir al único Dios verdadero. Primero de Reyes capítulo 18, versículo 21. Esta oferta de opciones presupone la responsabilidad y libertad moral del pueblo ante Dios. La entrada en el pacto debía ser decidida por cada familia individualmente, como lo amplifica la célebre resolución de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque Israel actuaba como nación, el pacto siempre fue en esencia un asunto familiar, y así sigue siendo. Aquella generación, como testigo ocular de los actos divinos narrados en el prólogo, constituía el fundamento legítimo de la relación del antiguo pacto con Dios. Después de ellos, el pacto sería transmitido de generación en generación, hablado por la boca de una y recibido en el corazón de la siguiente, como dice Deuteronomio capítulo 31, versículos 1 al 14. De manera análoga, la comunidad del nuevo pacto se edifica sobre el testimonio de los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de la vida, muerte y sobre todo la resurrección de Jesucristo, como vemos en Hechos 1, 21 al 22 y primera de Corintios 15, 58. Así como entonces el mensaje del pacto se proclama por la boca y se recibe con fe en el corazón, como dice Romanos capítulo 10, versículos 6 al 10. Cuarto, maldiciones y bendiciones. Josué sabía tanto por la revelación divina como por experiencia personal que el pueblo era incapaz de guardar fielmente el antiguo pacto, como podemos ver en Deuteronomio 31:14 hasta el 32:47. Con su sabiduría pastoral advirtió de romper el pacto con el Dios santo y celoso, quien no tolera la rebelión ni el pecado. Conduciría inevitablemente a las sanciones contenidas en las maldiciones del pacto. Rechazar las condiciones del pacto no traería libertad, sino juicio. Precisamente porque el carácter de Dios es inmutable, su trato con el pueblo varía según su respuesta. Cuando Israel se vuelve a él, recibe bendición. Cuando se aparta, enfrenta corrección. Así actúa el Señor, recompensando el bien y castigando la maldad, como enseña Jeremías capítulo 18, versículos 5 al 10. La única esperanza del pueblo no está en su capacidad de obedecer perfectamente, sino en la sangre expiatoria de Cristo. Eso lo vemos en Salmos 32, 1 y 2, y en Lucas 22, 20, y en Romanos 3, 21 al 26. A través del fracaso del antiguo pacto, resultado de la inconstancia humana, Israel descubriría siglos más tarde su necesidad de un nuevo pacto y de una vida conforme al Espíritu. Una lección que incluso el apóstol Pablo tuvo que aprender, como vemos en Romanos 7:7 hasta el 8:4.
Los caminos de Dios en la historia están colmados del misterio de su sabiduría y gloria, como enseña Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Aún así, la generación fundadora, en términos generales, fue fiel al pacto, aunque Josué tuvo que exhortar a algunas familias a abandonar por completo los ídolos de sus antepasados. Quinto, testigos del pacto y depósito de la ley. Moisés enseñó al pueblo un cántico como testimonio contra ellos. Ese lo vemos en Deuteronomio 31:9 hasta el 32:44, anticipando su futura infidelidad. Del mismo modo, Josué convocó al pueblo para que fueran testigos contra sí mismos. Su resolución a servir al Señor estaba fundada en su conocimiento de la fidelidad divina, pero era también ingenua en cuanto a la inconstancia del corazón humano. A pesar de ello, Josué renovó el pacto, redactando sus estipulaciones conforme al modelo tradicional y registrándolas en un libro de la ley de Dios, probablemente una sección adicional que no se ha conservado fuera de esta mención. Como testimonio visible de esta alianza, Josué erigió una gran piedra, posiblemente un pilar conmemorativo que contenía o representaba el pacto. Eso lo vemos en Jueces 9:6, en Génesis 28:18 y en 1 de Samuel 7:12. Este acto encajaba dentro del patrón común de los tratados del antiguo Cercano Oriente, aunque cada pacto podía presentar variaciones. No obstante, el esquema básico era reconocible de acuerdo a Éxodo 19, capítulo 19 hasta el capítulo 24. Habiendo concluido su labor, la tierra poseída y el pacto renovado, Josué despidió al pueblo por última vez. El narrador concluye su libro con la sepultura de Josué, en Josué capítulo 24, versículos 29 al 30, de José en Josué 24:32 y de Eleazar en Josué 24:33. En el resto de la tierra prometida, porque ellos simbolizan su tema dominante, a esta generación fiel, Dios dio reposo en la tierra que había prometido a sus padres. Josué es finalmente recompensado con el título honorífico que se había ganado, siervo de Adonai. Otro y más grande mediará en el nuevo pacto, según Isaías 42:6 y 49:8. Josué murió a la edad de 110 años, tal como José, tras la epopeya de la conquista y de la división de la tierra prometida, y fue sepultado en Timnat Seraj, en las colinas de Efraín, en el territorio que le habían asignado los hijos de Israel. La versión de la Septuaginta añade aquí una observación curiosa: y sepultáronle a los confines de su heredad, en Tamnat Saré, en el monte de Efraín, al septentrión del monte de Gaás. Allí pusieron con él, en el sepulcro en el que lo sepultaron allí, las cuchillas, las de piedra, en que circuncidó a los hijos de Israel en Galgal cuando los sacó de Egipto, según les ordenó el Señor, y allí están hasta este día. Josué 24:30. Bien, mis queridos amados hermanos y amigos, hasta aquí llega el libro de Josué. Ahora hablemos un poquito del libro de los jueces. El nombre del libro de los jueces fue transcrito como Zapataim por Orígenes y como Softim, del hebreo Sofetim, jueces, por Jerónimo. Fue traducido por Criati, por Melitón, y Orígenes por Ton Criton Biblos o Ton Criton en la Septuaginta, y también por los llamados padres griegos. Los latinos lo tradujeron por Liber Judicum o Judicum. No se refiere este libro solo a la etapa de los jueces, sino que continúa con el periodo de la conquista, recogiendo tradiciones independientes de las compiladas en el libro de Josué. El término juez, tal y como se usa en este libro, muy bien puede inducir al error al lector actual. El libro no utiliza la palabra en el moderno sentido judicial.
El juez no es un magistrado que imparte justicia como los que hemos conocido desde Roma en adelante. El juez bíblico es más bien una persona escogida por Dios, dotada de un particular carisma y temperamento, llena de espíritu divino para una acción salvífica concreta, es decir, la liberación de los enemigos, un conductor de tiempos de crisis, una especie de cacique o un hombre fuerte que ha salvado la situación en momentos difíciles, invasiones, opresión por parte de otras naciones o cualesquiera otras circunstancias de conflicto. Para hacer esto puede haber tomado el control de una o más tribus y haber luchado hasta el final para resolver el problema. La autoridad del juez no tenía ningún carácter regio, o sea, él no era real, no era un personaje de la realeza, no daba leyes ni imponía tributos, su cargo era temporal, no se transmitía a sus sucesores ni se confería mediante una elección popular. Los jueces administraron ciertamente justicia en el sentido habitual de esta expresión, pero este era un aspecto secundario de su oficio. La misma raíz hebrea, zafat, de donde se deriva el término juez, tiene un significado más bien práctico que teórico. Establecer el derecho más bien que decidir el derecho, de forma que sería más exacto hablar en este caso de salvadores. El libro de Jueces es parte de una narración bíblica de la historia de Israel desde su entrada a la tierra de Canaán hasta casi el inicio de la monarquía. Si tomamos en cuenta que Samuel fue el último juez, aunque su historia no sea contenida en este libro, sino en el primero que lleva su nombre. Mucho de esta parte del Antiguo Testamento está dedicado a las narraciones de los reinos de los reyes de Israel, comenzando con Saúl, David y Salomón. Pero entre la llegada de Israel a Canaán y el establecimiento de la monarquía hubo un periodo de cerca de 200 años, cerca del 1200 al 1000 antes de Cristo, conocido como el periodo de los jueces. En este periodo Israel no tenía una administración formal centralizada y dependía de hombres y mujeres especialmente dotados que Dios levantó para proporcionar liderazgo. Se les llamó jueces porque llevaban a cabo el juicio de Dios, fuera sacando a los enemigos o arreglando las disputas entre los mismos israelitas. Las actividades de estos jueces se describen en el libro del mismo nombre y en los primeros capítulos de Primero de Samuel. En el arreglo tradicional del Antiguo Testamento, reflejado todavía hoy en las escrituras judías, los libros de Josué, Jueces, Primero y Segundo de Samuel y Primero y Segundo de Reyes se encuentran en la sección llamada Profetas, junto con Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 llamados profetas menores. Como un subgrupo de Josué a Segunda de Reyes se conocen como los profetas anteriores. Se les llama así porque tradicionalmente se pensaba que habían sido escritos por profetas, pero también y de manera más importante porque son proféticos en su estilo e interés. Claramente tienen una dimensión histórica muy fuerte en ellos, pero al igual que los otros libros proféticos no están interesados simplemente con la historia por la historia misma. No son meras crónicas de eventos, más bien están interesados en cómo Dios actuaba en los eventos que se describen. En particular están interesados en la relación especial de Dios con Israel y cómo ésta se expresaba tanto en juicio como salvación en la historia. Esta relación especial estaba basada en el pacto que Dios hizo con los israelitas en el monte Sinaí después que los sacó de la esclavitud en Egipto, como vemos Éxodo 19 y 20. Y este a su vez estaba basado en las promesas que Dios había hecho a Abraham siglos antes, allá en Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Como veremos, el libro de Jueces es claramente profético en este sentido. Es una relación teológica de la historia de Israel en el periodo de los jueces. Y como los otros libros proféticos, contiene un mensaje que todavía es pertinente para el presente y el futuro.
Moisés enseñó al pueblo un cántico como testimonio contra ellos, como vimos ahí en Deuteronomio 31:9 y hasta el 32:44, anticipando su futura infidelidad. De manera similar, Josué reunió al pueblo para que fuesen testigos contra sí mismo. Su decisión de servir al Señor se basaba en el reconocimiento de la fidelidad divina, aunque también reflejaba cierta ingenuidad respecto a la inconstancia del corazón humano. A pesar de ello, Josué procedió a renovar el pacto, redactando sus estipulaciones conforme al modelo tradicional y registrándolas en el libro de la ley de Dios, probablemente en una sección adicional que, como dijimos antes, no se ha conservado fuera de esta referencia. Como testimonio visible de esta alianza, Josué erigió una gran piedra, posiblemente un pilar conmemorativo que contenía o simbolizaba el pacto. Eso lo podemos ver en Jueces capítulo 9, versículo 6. Este gesto seguía el patrón característico de los tratados del antiguo cercano oriente, aunque cada pacto podía presentar ciertas variaciones. No obstante, el esquema básico era fácilmente reconocible. El autor del libro de los jueces probablemente recurrió a fuentes tanto orales como escritas, hoy perdidas, entre las cuales podría haberse contado el libro de Jacer, citado en Josué capítulo 10, versículo 13. El texto hebreo de Jueces es de hecho el mejor conservado entre los llamados profetas anteriores y evidencia una transmisión excepcionalmente fiel por parte de los escribas. Sin embargo, la antigua versión griega de la Septuaginta presenta ciertas variantes, lo que indica que sus traductores trabajaron con una tradición textual diferente a la del texto masorético. Con respecto al escenario internacional, podemos bosquejar de la siguiente forma los hechos pertinentes. Hacia la época de la muerte de Josué, probablemente poco después del año 1400 a.C., el control imperial de Palestina por parte de la dinastía XVIII de Egipto se había debilitado considerablemente. Amenhotep III gobernaba envuelto en un lujo decadente, mientras que su sucesor, Amenhotep IV, más conocido como Akenatón, centró su atención exclusivamente en sus reformas religiosas de carácter monoteísta hacia aproximadamente el 1379 o 1362 a.C. Las cartas de Amarna, que son documentos contemporáneos procedentes de las ciudades-estado cananea, contienen escasos y apremiantes pedidos de ayuda contra incursiones de los Abirú, término que incluye a los hebreos bíblicos, aunque también se utilizaba para referirse a otros grupos de saqueadores como los hurritas del norte, descendientes de Eber, según Génesis 10:21. Este periodo coincidió también con el resurgimiento de la actividad hitita al otro lado de Siria. El rey Sepiluliama I, que reinó aproximadamente entre 1385 y 1346 a.C., fue el más destacado de los soberanos hititas. En un primer momento fomentó la inestabilidad entre los estados del sur y más tarde logró imponer un dominio efectivo sobre ellos, en beneficio propio y de su hijo Mursil II. Sin embargo, Egipto comenzó a resurgir hacia el 1200 a.C. bajo la nueva dinastía XIX. Seti I reconquistó Galilea y Fenicia alrededor del 1318 a.C., derrotó a los hititas y 3 años después concluyó un tratado con Mursil, mediante el cual Siria quedaba bajo control hitita, mientras que Palestina y Fenicia permanecían bajo dominio egipcio. Posteriormente, el joven Ramsés II, en el año 1237 a.C., rompió el tratado e invadió el territorio hitita. No obstante, tras años de costosos enfrentamientos, ambas potencias restablecieron la antigua división de esferas de influencia mediante un nuevo tratado firmado en el 1284 a.C. Esta paz se mantuvo hasta el ocaso del imperio hitita, precipitado por las invasiones de pueblos bárbaros hacia finales del siglo.
Con la caída de Creta ante las invasiones bárbaras hacia el año 1200 a.C., los filisteos, descritos como el remanente de la costa de Caftor en Jeremías 47:4, emigraron hacia el este para reforzar sus antiguas colonias en la costa de Palestina. Al ser rechazados por Egipto alrededor del 1191, durante el reinado de Ramsés III de la dinastía 20, los filisteos se establecieron con mayor firmeza en Canaán. Hacia finales del siglo, ya consolidados en la región, lanzaron la primera de sus grandes ofensivas contra Israel, un acontecimiento que marca el cierre del relato en el libro de los jueces. Bien, vamos a detenernos por acá, si Dios lo permite. En la próxima sesión vamos a estar hablando de la cronología de los jueces. Recuerde que cada domingo estamos reunidos a partir de las 9 de la mañana en el edificio de la Iglesia de Cristo en Heredia. Esta se ubica diagonal al Liceo Manuel Benavides, aquí en el centro de Heredia, cerquita del hospital, donde pasa la avenida 16 y llega, termina la calle 16, ahí en la pura esquina. Ahí estamos nosotros esperándole y esperamos que en algún momento pueda acompañarnos, si puede, si tiene gusto, y adoraremos al Señor juntos, glorificaremos su nombre, estudiaremos la palabra y también hasta nos vamos a tomar un cafecito juntos. Así que Dios nos siga bendiciendo siempre, que Dios le guarde.